Las buenas noticias, según Juan. Capítulo 1. En el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Lo que ha venido a existir mediante Él fue la vida, y la vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en medio de la oscuridad, pero la oscuridad no la ha podido vencer. Vino un hombre enviado como representante de Dios. Se llamaba Juan. Este hombre vino como testigo, para dar testimonio acerca de la luz, para que gracias a él personas de todo tipo creyeran. Juan no era aquella luz, sino que vino a dar testimonio acerca de aquella luz. La luz verdadera que alumbra a todo tipo de personas estaba a punto de venir al mundo. En realidad, Él ya estaba en el mundo, y el mundo llegó a existir por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Ahora bien, a todos los que sí lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, porque demostraban fe en su nombre. Y ellos no nacieron de sangre, ni por voluntad humana, ni por la voluntad de un hombre, sino que nacieron de Dios. La palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como la que le corresponde a un hijo unigénito de parte de su Padre, y estaba lleno de favor divino y verdad. Juan dio testimonio acerca de él. Exclamó: Este es aquel del que dije, el que viene detrás de mí se me ha adelantado, porque existía antes que yo. Porque todos nosotros recibimos de su plenitud, sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida. Porque la ley fue entregada por medio de Moisés, pero la bondad inmerecida y la verdad llegaron a existir por medio de Jesucristo. A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito, que está junto al Padre, es el que nos ha explicado cómo es Él. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle. ¿Quién eres tú? Él no se negó a contestar, sino que admitió. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron. ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Él contestó. No, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó. No. Así que le dijeron. Dinos quién eres, para que les llevemos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Tú qué dices de ti mismo? Él contestó. Yo soy la voz de alguien que grita en el desierto. Hagan que el camino de Jehová quede recto, tal como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, aquellos enviados venían de parte de los fariseos, y le preguntaron. Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Juan les contestó. Yo bautizo en agua. Hay alguien entre ustedes al que no conocen. Es el que viene detrás de mí, y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Estas cosas pasaron en Betania, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él y dijo. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que dije, detrás de mí viene un hombre que se me ha adelantado, porque existía antes que yo. Ni siquiera yo lo conocía, pero la razón por la que vine bautizando en agua es esta, para que él fuera puesto de manifiesto a Israel. Y Juan también dio este testimonio. Vi el Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, «Sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo
cuando veas que el Espíritu baja y se queda sobre él. Y yo eso lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí, acompañado de 2 de sus discípulos, y al ver a Jesús caminando dijo: Miren, el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir eso, siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó. ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿dónde te estás hospedando? Les dijo. Vengan y verán. Así que fueron, vieron dónde estaba hospedado y se quedaron con él el resto del día. Era como la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los 2 que oyeron lo que Juan dijo y siguieron a Jesús. Encontró primero a su propio hermano, Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías. que traducido es Cristo, y lo llevó a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo miró, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. que traducido es Pedro. Al día siguiente, Jesús quería irse a Galilea. Entonces encontró a Felipe y le dijo. Sé mi seguidor. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Pero Natanael le preguntó. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás. Le respondió Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael viniendo hacia él, dijo. Miren, sin duda un israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó. ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Natanael le contestó. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo. ¿Crees en mí porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y añadió. De verdad les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando hacia el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día se celebró un banquete de boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También invitaron al banquete de boda a Jesús y a sus discípulos. Cuando se estaba acabando el vino, la madre de Jesús le dijo. No les queda vino. Pero Jesús le respondió. ¿Y por qué debería importarnos eso a ti y a mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que estaban sirviendo. Hagan todo lo que Él les diga. Resulta que había 6 vasijas de piedra para el agua, puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 medidas de líquido. Jesús les dijo. Llenen de agua las vasijas. Y las llenaron hasta el borde. Después les dijo. Ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo. Todo el mundo sirve primero el buen vino, y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus milagros. Así él puso de manifiesto su gloria, y sus discípulos pusieron su fe en él. Después de esto, bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Cuando faltaba poco para la Pascua de los judíos,
Jesús subió a Jerusalén. En el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Así que después de hacerse un látigo de cuerdas, los echó a todos ellos del templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero, y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo esto de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaron que está escrito: La devoción que siento por tu casa arderá en mi interior. Al ver esto, los judíos le preguntaron: ¿Qué señal puedes mostrarnos de que tienes autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: Derriben este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: Tomó 46 años construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo del que él hablaba era su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir eso, y creyeron lo que decían las Escrituras y lo que Jesús había dicho. Ahora bien, cuando estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos pusieron su fe en el nombre de él al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba por completo en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada sobre el hombre, ya que él sabía lo que había dentro del hombre. Capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Él fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: De verdad te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Jesús le contestó: De verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y aunque lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo le preguntó: ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? De verdad te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan el testimonio que damos. Si les he hablado de cosas de la tierra y aún así no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Además, ningún hombre ha subido al cielo excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que demuestra fe en él no será juzgado. El que no demuestra fe ya ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo, y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto,
Jesús entró con sus discípulos en la zona rural de Judea, y allí pasó algún tiempo con ellos, y estuvo bautizando. Pero también Juan estaba bautizando, en Enón, cerca de Salim, porque allí abundaba el agua, y la gente venía y se bautizaba. Y es que Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces los discípulos de Juan discutieron con un judío sobre la purificación. Luego fueron y le dijeron a Juan: Rabí, mira, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y todos se están yendo con él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, cuando está cerca de él y lo escucha, se siente inmensamente feliz al oír la voz del novio. Por eso ahora mi felicidad es completa. Él tiene que seguir aumentando, pero yo tengo que seguir disminuyendo. El que viene de arriba está por encima de todos los demás. El que es de la tierra es de la tierra y habla de cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos los demás. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que ha aceptado su testimonio ha confirmado que Dios es fiel a la verdad. Es que aquel a quien Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu generosamente. El Padre ama al Hijo y ha entregado en sus manos todas las cosas. El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. Cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se dirigió otra vez a Galilea. Pero tenía que pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: Dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pero la samaritana le preguntó: ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: Si supieras del regalo de Dios y supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido agua a él, y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: Pero Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a conseguir esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro antepasado Jacob? Él fue quien nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y su ganado. Jesús le respondió: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna. La mujer le dijo: Dame de esa agua, Señor, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que estar viniendo a este lugar a sacar agua. Él le dijo: Anda, llama a tu esposo y vuelve aquí. No tengo esposo. Le contestó la mujer. Jesús le dijo: Tienes razón al decir que no tienes esposo, porque has tenido 5, y el hombre que tienes ahora no es tu esposo. Lo que has dicho es verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraban a Dios en esta montaña,
Pero ustedes dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Jesús le dijo, Créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación comienza con los judíos. Pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La mujer le dijo, Yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le contestó, Ese soy yo, el que está hablando contigo. Justo en ese momento llegaron sus discípulos, y les extrañó que él estuviera hablando con una mujer. Pero claro, ninguno preguntó, ¿qué estás buscando? ¿O por qué estás hablando con ella? Entonces la mujer dejó allí su vasija de agua y se fue a la ciudad a decirle a la gente, Vengan, para que vean a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? La gente salió de la ciudad y fue a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían. Rabí, come algo. Pero él les dijo, Yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben. Así que los discípulos se decían unos a otros. Nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense en lo que les digo. Levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Ya, el cosechador está recibiendo su paga y recogiendo fruto para vida eterna. Así el sembrador y el cosechador pueden alegrarse juntos. Porque en esto se cumple el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los mandé a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Fueron otros los que trabajaron duro, y ustedes se han beneficiado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad pusieron su fe en él gracias al testimonio de aquella mujer, que aseguró, me dijo todo lo que yo he hecho. Así que cuando los samaritanos lo fueron a ver, le pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Como resultado, al oír lo que enseñaba, muchos más creyeron en él, y le dijeron a la mujer, Ya no creemos solo por lo que tú nos contaste. Lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. Después de esos 2 días, salió de allí rumbo a Galilea. Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, pues ellos también habían ido a la fiesta y habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un funcionario del rey que tenía a su hijo enfermo en Capernaum. Cuando este hombre oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le pidió que bajara a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Pero Jesús le dijo, A menos que vean milagros y cosas impresionantes, ustedes nunca van a creer. El funcionario del rey le pidió, Señor, baja conmigo antes de que mi niño se muera. Jesús le dijo, Vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus esclavos salieron a su encuentro para decirle que su hijo estaba vivo. Así que él les preguntó a qué hora había empezado a sentirse mejor. Le contestaron, La fiebre se le fue ayer, a la hora 7ª. Ahí el padre se dio cuenta de que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo está vivo. Y él y todos los de su casa se hicieron creyentes.
Este fue el segundo milagro que Jesús hizo después de volver de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Ahora bien, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En ese lugar estaba recostada una multitud de enfermos, ciegos, cojos y personas que tenían extremidades atrofiadas. Y había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al ver a este hombre allí acostado, y sabiendo que llevaba enfermo mucho tiempo, Jesús le preguntó: ¿Te gustaría ponerte bien? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Cada vez que voy a entrar, alguien se me adelanta y baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, recoge tu camilla y camina. Y el hombre enseguida se puso bien, recogió su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Así que los judíos se pusieron a decirle al hombre que había sido curado: Hoy es sábado. No te está permitido cargar la camilla. Pero él les contestó: El hombre que me curó me dijo: recoge tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo recógela y camina? Pero el hombre que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, te has curado. Ya no peques más, no sea que te pase algo peor. El hombre se fue y les dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero él les contestaba: Mi padre hasta ahora sigue trabajando, y yo también sigo trabajando. A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, Jesús les dijo: De verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace lo que le ve hacer al Padre. Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. Porque el Padre quiere al Hijo y le enseña todas las cosas que Él mismo hace, y le enseñará obras más grandes que estas para que ustedes se queden asombrados. Porque al igual que el Padre resucita a los muertos y les da vida, el Hijo también le da vida a quien Él quiere dársela. Porque el Padre no juzga a nadie en absoluto, sino que le ha confiado al Hijo toda la labor de juzgar, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que fue quien lo envió. De verdad les aseguro que el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De verdad les aseguro que viene la hora, de hecho, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. Porque tal como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz, y saldrán. Los que hicieron cosas buenas, para una resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas, para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si solo yo diera testimonio a mi favor, mi testimonio no sería verdadero. Pero hay otro que da testimonio a mi favor, y sé que el testimonio que él da acerca de mí es verdadero. Ustedes le han enviado mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Ahora bien,
Yo no acepto el testimonio de ningún hombre, pero digo estas cosas para que ustedes se salven. Ese hombre era una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes por un poco de tiempo estuvieron dispuestos a alegrarse muchísimo con su luz. Pero el testimonio que yo presento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que mi Padre me mandó a hacer, estas obras que yo hago, confirman que el Padre me envió. Y el Padre, que me envió, Él mismo es quien ha dado testimonio acerca de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, y su palabra no reside en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes estudian con mucho cuidado las Escrituras, porque piensan que por medio de ellas tendrán vida eterna. Y son estas mismas las que dan testimonio acerca de mí. Aún así, ustedes no quieren acudir a mí para tener vida. Yo no acepto las alabanzas de la gente. En cambio, sé muy bien que en ustedes no hay amor a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Ahora, si viniera otro en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo van a creerme ustedes, que aceptan alabanzas unos de otros, en vez de buscar la aprobación del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes ponen su esperanza. En realidad, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer lo que digo yo? Capítulo 6. Después de estas cosas, Jesús partió al otro lado del mar de Galilea, o de Tiberíades. Y una gran multitud lo iba siguiendo, porque veía los milagros que él hacía al curar a los enfermos. Así que Jesús subió a una montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús levantó la vista y vio que una gran multitud venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: Ni 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno comiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús dijo: Díganle a la gente que se siente. Como en ese lugar había mucha hierba, se sentaron allí. Había unos 5,000 hombres. Jesús tomó el pan, y después de darle gracias a Dios, lo repartió entre los que estaban sentados allí. Hizo lo mismo con los pescaditos, y comieron todo lo que quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así que los recogieron, y llenaron 12 canastas con los pedazos que dejaron los que habían comido de los 5 panes de cebada. Cuando la gente vio el milagro que hizo, se puso a decir: Está claro que este es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al mar, se subieron a una barca y empezaron a cruzar el mar en dirección a Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús todavía no se había reunido con ellos. Y el mar comenzó a agitarse porque el viento soplaba con fuerza. Después de remar unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y les dio miedo. Pero él les dijo: ¡Soy yo! No tengan miedo. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, y poco después, la barca llegó al lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había ninguna barca. Antes había una pequeña, pero Jesús no se había subido a esa barca con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Entonces
Unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después de que el Señor le dio gracias a Dios. Así que cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: De verdad les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar satisfechos. No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y es que el Padre, Dios mismo, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Por lo tanto le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les contestó: Esta es la obra de Dios, que demuestren fe en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿Y qué milagro vas a hacer para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, tal como está escrito. Les dio de comer pan del cielo. Jesús entonces les dijo: De verdad les aseguro que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y le da vida al mundo. Así que le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre, y el que demuestre fe en mí nunca más tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes me han visto y aún así no creen. Todos aquellos que el Padre me entrega vendrán a mí, y al que venga a mí yo jamás lo rechazaré. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de todos los que Él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos se pusieron a murmurar de él porque había dicho: Yo soy el pan que bajó del cielo. Y empezaron a decir: ¿Este no es Jesús, hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: Yo he bajado del cielo? Al ver esto, Jesús les dijo: Dejen de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos ellos serán enseñados por Jehová. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, aparte del que viene de Dios. Ese sí ha visto al Padre. De verdad les aseguro que el que cree tendrá vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y de todas maneras murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. De hecho, el pan que yo voy a entregar para que el mundo viva es mi carne. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre ellos y decir: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo: De verdad les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es alimento de verdad y mi sangre es bebida de verdad. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre se mantiene en unión conmigo, y yo me mantengo en unión con él. El Padre, que vive, me envió, y yo vivo por causa del Padre. De igual modo, el que se alimente de mí vivirá por causa de mí. Este es el pan que bajó del cielo. No es como el que comieron los antepasados de ustedes, quienes acabaron muriendo. El que se alimente de este pan vivirá para siempre.
Dijo estas cosas mientras enseñaba en una sinagoga de Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Este discurso es ofensivo. ¿Quién lo puede escuchar? Pero Jesús, que sabía en su interior que sus discípulos estaban murmurando de eso, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Lo que da vida es el Espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo conceda. A raíz de eso, muchos de sus discípulos volvieron a las cosas que habían dejado atrás y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: Ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: Yo los elegí a ustedes, a los 12, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de ustedes es un calumniador. Estaba hablando de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque aunque era uno de los 12, lo iba a traicionar. Capítulo 7. Después de esto, Jesús siguió recorriendo Galilea porque prefería no andar por Judea, ya que los judíos estaban buscando una oportunidad para matarlo. Ahora bien, se acercaba la fiesta judía de los tabernáculos. Por eso sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos también vean las obras que haces. Porque cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Si tú haces estas cosas, muéstrate al mundo. En realidad, sus hermanos no demostraban fe en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de que las cosas que hace son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo aún no voy a subir a esta fiesta, porque mi tiempo todavía no ha llegado. Les dijo esto y se quedó en Galilea. Sin embargo, una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, él también subió, pero no lo hizo abiertamente, sino en secreto. Así que los judíos se pusieron a buscarlo en la fiesta y a decir: ¿Dónde estará ese hombre? Entre las multitudes había mucha gente cuchicheando sobre él. Algunos decían: Es una buena persona. Otros decían: No, no lo es. Lo que hace es engañar a la multitud. Pero claro, nadie se atrevía a hablar de él en público por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos estaban asombrados y decían: ¿Cómo sabe este hombre tanto de las Escrituras, si no ha estudiado en las escuelas? Entonces Jesús les contestó: Lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Si alguien desea hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo enseño viene de Dios o si son mis propias ideas. El que enseña sus propias ideas busca su propia alabanza, pero el que busca que alaben al que lo envió es fiel a la verdad, y no hay injusticia en él. Moisés les dio la ley, ¿no es cierto? Pero ni uno de ustedes obedece la ley. ¿Por qué intentan matarme? La multitud le contestó: Tienes un demonio. ¿Quién intenta matarte? Entonces Jesús les dijo: Hice una sola cosa y todos ustedes se quedaron sorprendidos. Piensen en esto. Moisés les dio la circuncisión, aunque en realidad no viene de Moisés, sino de sus antepasados, y ustedes circuncidan a un varón en sábado. Si circuncidan a un varón en sábado para no desobedecer la ley de Moisés, ¿cómo es que se ponen tan furiosos conmigo por curar totalmente a un hombre en sábado? Dejen de juzgar por las apariencias
Sean justos cuando juzguen. Entonces algunos de los habitantes de Jerusalén se pusieron a decir: Este es el hombre a quien intentan matar, ¿no es cierto? Pero mira, ahí está, hablando delante de todos, y no le dice nada. ¿Será que nuestros gobernantes se han convencido de que él es el Cristo? Pero no. Nosotros sabemos de dónde es este hombre. Y cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús dijo con voz fuerte mientras enseñaba en el templo: Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Pero yo no vine por mi propia cuenta. El que me envió es real, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo como representante suyo, y fue él quien me envió. Por eso comenzaron a buscar la manera de atraparlo, pero nadie pudo ponerle las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. Aún así, muchos de los que estaban allí pusieron su fe en él y decían: Cuando venga el Cristo, Él no va a hacer más milagros de los que ya ha hecho este hombre, ¿verdad? Los fariseos oyeron a la multitud cuchicheando estas cosas sobre él. De ahí que ellos y los sacerdotes principales mandaran guardias para arrestarlo. Jesús entonces le dijo a la gente: Estaré con ustedes un poco más de tiempo antes de ir a quien me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. No pueden ir a donde yo esté. Así que los judíos comentaban entre ellos: ¿A dónde piensa ir para que no podamos encontrarlo? ¿No pensará irse con los judíos esparcidos entre los griegos y enseñarles a los griegos? ¿A qué se refería cuando dijo, ustedes me buscarán pero no me encontrarán? No pueden ir a donde yo esté. El último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguien pone su fe en mí, de lo más profundo de su ser saldrán ríos de agua viva, tal como dicen las Escrituras. Ahora bien, con esto se estaba refiriendo al Espíritu, que iban a recibir los que pusieran su fe en él. Y es que aún no se había recibido el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Al oír estas palabras, algunos de la multitud se pusieron a decir: Está claro que este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: El Cristo no puede venir de Galilea, ¿verdad? ¿No dicen las Escrituras que el Cristo sería de la descendencia de David y que vendría de Belén, la aldea de donde era David? Así que entre la multitud se produjo un desacuerdo acerca de él, y algunos de ellos querían arrestarlo, pero nadie pudo ponerle las manos encima. Entonces los guardias volvieron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos. Estos últimos les preguntaron: ¿Por qué no lo trajeron? Los guardias les respondieron: Nunca ha hablado así ningún hombre. Pero los fariseos les dijeron: ¿No se habrán dejado engañar ustedes también? ¿Acaso alguno de nuestros gobernantes o de los fariseos ha puesto su fe en él? Pero esta multitud que no conoce la ley es gente maldita. Nicodemo, que anteriormente había ido a ver a Jesús y que era uno de ellos, les dijo: Según nuestra ley, no se puede juzgar a alguien sin antes escucharlo y saber bien lo que está haciendo, ¿no es cierto? Al oír esto, ellos le dijeron: Tú no serás también de Galilea, ¿verdad? Investiga, y verás que de Galilea no puede salir ningún profeta.